Venga, pues vamos a empezar con lo primero que digo, que a este tema le tengo ganas desde hace tiempo porque siempre tengo prisa, siempre es el examen mañana y siempre hay que contarlo follaos. A ver, es el tema de función inversa, función inyectiva. No son conceptos que vaya a enumerar ni nada de eso, ¿eh? O sea, en realidad os voy a contar una relación entre todos estos términos, ¿vale? A ver qué quiere decir cada cosa. Y función creciente o decreciente. Vale, pues a ver, me voy primero voy a intentar llevar una especie de guión, empezando a hablar de lo que es una función, lo que es una función inversa. Entonces, lo voy a recordar aquí sobre una función mucho más facililla, que es la función f de x igual a x cubo, y ahí ya, aparte es un ejemplo que me va a servir para luego, para varios contraejemplos que hay que poner. Y como digo, a partir de aquí vamos contando cosas. A ver, f de x igual a x cubo. A ver, mira, la jugada es la siguiente. Os voy a explicar cómo se obtiene a partir de una función su inversa, ¿vale? Para eso voy a cambiar aquí de color. Por cierto, no me digáis 1 partido por x cubo, que os machaco, ¿vale? O sea, cuando hablamos de la inversa de una función no es lo mismo que la inversa de un número. Cuidado con eso, ¿eh? Es verdad que el inverso de un 5 es un quinto, el inverso de un 8 es un octavo, es verdad, el inverso de e es 1 partido por e. Pero la función inversa no es poner 1 partido por, es despejar la letra contraria, ¿vale? Es decir, bueno, a ver, tiene una definición que es un poco asquerosa. La inversa es la función tal que compuesta con la original te da la función identidad, ¿vale? O sea, es una función que si la metes dentro de la original te da f de x igual a x, ¿vale? Pero esa definición no le importa a nadie, yo os digo yo que no es útil, ¿vale? Yo prefiero que entendamos cómo se calcula, qué significa, etcétera, etcétera. Entonces, para calcular la función inversa, básicamente primero, en vez de f de x lo llamamos y. Segundo, me despejáis la x igual a la raíz cúbica de y, ¿verdad? Y ahora me pegáis un cambio de nombres. La x la llamáis y a la y la llamáis x, ¿vale? Repito, y igual a la raíz cúbica de x. Repito, paso primero, me lo ponéis todo con letras. La f de x es la y. Paso segundo, me despejáis la x, ¿vale? Paso tercero, cambiáis los nombres. A la x la llamáis y a la y la llamáis x. No despejáis, me cambiáis los nombres, ¿vale? Y por último, esa función que acabas de calcular, esa función la llamas inversa. La llamas f-1 de lo que tenías, ¿vale? Fijaos. Un segundo, lo pongo por aquí. Eso es la función f-1 de x igual a la raíz cúbica de x. Ahí, ¿vale? Entonces, es importante que primero que sepáis calcularla, que sepáis obtenerla, porque os puede venir bien para contraejemplos y demás. También es importante que entendáis que esto no siempre se puede hacer. Es decir, muy bonito lo de poner la letra y, despejar la x, etcétera, pero decidme una cosa, ¿alguien sabe despejar de aquí? Mirad, como me diga que sí, vamos, el premio fin la medalla fin de matemáticas. Más x más seno de x. Venga, despejadme la x de ahí. Ni de coña. O sea, no se puede. No es que no sepamos, no, es que no se puede despejar. Cuando tienes una mezcla de funciones de distinto tipo, ¿vale? Tengo una exponencial, una función algebraica y una función trigonométrica. No se puede despejar la variable. Esto se llama, o sea, si quisiéramos hacer un despeje, el despeje se llama implícito y hay técnicas numéricas para hacerlo, pero solo para cierto valor de las variables, o sea, no una fórmula, sino que numéricamente, si tú quieres saber para y igual a 8 cuánto sale la x, pues por ejemplo las calculadoras te lo hacen de una forma que en la carrera vais a aprender un poco, ¿vale? Entonces, punto primero, ¿cómo se obtiene una inversa? ¿Vale? ¿Qué es una inversa? ¿Cómo se obtiene? Punto segundo, entender que no siempre se puede despejar, ¿vale? Que hay veces que existirá el concepto de inversa, pero que no siempre se puede despejar, ¿vale? Y ahora nos vamos a la explicación gráfica de qué es esto para ilustrar un poquillo lo que quiero ver después. Vamos a ver. Os voy a pintar la gráfica de f de x igual a x cubo, que en la clase de hoy os recordaré que hay que saber dibujarla, ¿vale? Hay que saber dibujar esa y muchas otras, ¿no? A ver, os dibujo la gráfica de f de x igual a x cubo, vamos a ver. No voy a preguntar si sabríais hacerlo, pero se supone que sí, ¿no? Más o menos. A ver, ahí he dibujado la rama izquierda y por aquí, aprox, la rama derecha. Vale. Eso es. Esto es f de x igual a x cubo. Uy, perdón. F de x igual a x cubo. Eso es. Entonces, a ver. ¿Cómo de aquí? O sea, el mismo cambio que os he pedido arriba, vamos a intentar hacerlo aquí gráficamente. O sea, a partir de... A partir de la gráfica de f de x igual a x cubo, antes hemos visto cómo obtener su inversa, ¿verdad? A partir de la función, mejor dicho. Vale, pues ahora quiero que lo pensemos gráficamente, eso cómo se hace.
Y ojo, no os estoy pidiendo que me hagáis el dibujo conociendo lo de la raíz cúbica de x, ¿vale? Que esa no os obligo a saberla, ni mucho menos, no os de las notables. Sino como, conociendo el dibujo de una función, estás obligado a conocer el dibujo de su inversa. Vale, pues hay una primera forma que te cuentan por ahí, que yo la verdad es que no sé quién pretende que esto se entienda y que a la gente le salga. Pero es verdad que es lo que se suele decir por ahí, que es que la gráfica de una función y de su inversa son simétricas respecto de la identidad. Vaya frase. Vamos a intentar traducir eso al cristiano. Voy a pintar una identidad. La identidad es f de x igual a x, ¿vale? Repito, esto es f de x igual a x, ¿vale? Pues bien, repito, si tú rotas la gráfica azul respecto de la amarilla, ¿vale? Lo que te sale, se supone, si lo haces bien, insisto, no sé quién va a hacer bien esto, pero si lo haces bien, lo que te sale es el dibujo de la inversa, ¿vale? ¿A qué me refiero con rotar? Imaginaos un segundo que en el dibujo que estáis viendo yo pego con pegamento superglue las gráficas azul y amarilla, ¿vale? Y justo después lo que hago es una rotación de este eje, una rotación de 180 grados, ¿vale? Le doy la vuelta. Vale, pues ¿cómo que...? Bueno, y justo después borro lo amarillo, ¿vale? Y me quedo solo con lo azul. Pues bien, esa gráfica es la gráfica de la inversa de f de x igual a x cubo. No sé qué tal vais de visión espacial, de saber dibujar bien y tal. La mayoría me tendréis que estar diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué mierdas tengo que hacer? Que es verdad que, a ver, si lo pensáis bien, no es para tanto, ¿eh? O sea, solo me tenéis que hacer como si lo amarillo fuera un espejo y me dibujáis pues la parte opuesta que se está viendo en cada lado, ¿no? Bueno, hay otra manera, que no sé si os va a parecer mejor o peor, porque es verdad que para gente que le cueste ver los pasos gráficos y demás, esta manera es mejor, la que voy a contar ahora, ¿vale? Para contaros esa manera... Mira, voy a utilizar cualquier tipo de herramienta gráfica que haya en Windows. Me vale un Paint, me vale un PowerPoint, me vale cualquier cosa. ¿Veis? Lo que acabo de hacer es copiar solo lo que es la gráfica de f de x igual a x, ¿vale? Perdón, a x cubo. Vale, pues me voy a ir aquí a PowerPoint, me puede valer. Si sois de Mac, pues Mac pollas. O sea, no sé cómo se llamen los programas que tengáis ahí, ya sabéis. O sea, ¿sabéis? Me lo preguntáis mucho, yo de Mac no tengo ni idea, ni espero tenerla jamás, ¿vale? Llámame hater. A ver, venga, ya tengo por aquí la gráfica, un segundo. Ahí estoy. Venga, la enseño. No estáis viendo nada todavía porque estoy aquí yo luchando contra los elementos. Vale. Mirad. Tengo por aquí la gráfica sacada de contexto, ¿vale? Le he quitado los ejes y todo. Bueno, esa es la gráfica de f de x igual a x cubo, ¿verdad? La que teníamos antes. Vale, pues os pido que le hagáis dos cambios a esa gráfica. El primer cambio es rotarla para la derecha 90 grados, ¿vale? Repito, el primer cambio, y eso lo puedo hacer aquí. Fijaos que tengo unas herramientas de giro, ¿verdad? ¿Veis? Girar 90 grados a la derecha. ¿Veis lo que ha pasado, no? Repito, si la dobláis para la derecha, os queda eso, ¿verdad? Vale, y el segundo cambio es rotarla respecto a la horizontal. Es decir, pegarle un cambio ahora de estos que ponéis. ¿Veis que pone voltear verticalmente? Ese de ahí. Ahí está. Repito, simplemente haciendo esos dos giros, lo que acabáis de obtener es la gráfica de la función recíproca, ¿vale? Vuelvo para atrás un segundo. Y lo voy a hacer esta vez un poco más a mano, ¿vale? Mirad, no sé si podré bloquear el tamaño. Bueno, da igual. Mirad, primer cambio. Simplemente cogéis aquí y me lo rotáis 90 grados, ¿vale? Espérate hasta que sean 90 grados. Ahí estoy, ¿bien? O hacéis así con la cabeza, lo que queráis, ¿bien? Repito, primer cambio, girar para la derecha 90 grados. Y segundo cambio, cogéis y volteáis el papel, ¿vale? Repito, cogéis así y volteáis el papel. O lo que es lo mismo, me podríais ahora, a ver un segundo, pinto por aquí una forma, me podríais simplemente hacerla simétrica respecto a esta línea horizontal que acabo de hacer, ¿vale? Ahí volteáis para arriba. Pero son dos volteos más fáciles que el que he planteado antes. El de antes era como en diagonal, la gente se raya exactamente con para dónde tiende las cosas y demás. Aquí suele ser mucho más tajante, ¿vale? Entonces, repito, el último giro es... Me vengo por aquí un segundo y volteo horizontalmente. Y eso que acabamos de obtener, con esos dos volteos, el de girar y voltear, mejor dicho, eso es la gráfica de la función recíproca, ¿vale? Bueno, esto evidentemente, claro, en matemáticas no tienes esto. Un segundo, dime. Decía que en matemáticas no tienes Paint o PowerPoint en el examen, evidentemente, pero tienes ya el cerebro para imaginarte un poco cómo va ese cambio, ¿vale? Bueno, pues el resumen, lo que acabo de dibujar, decía, al final, cuando te lo piensas un pelín, es algo tal que así. Una rama para allá y otra rama para acá. Eso es, ¿vale? Esta gráfica, espérate, a ver un momento. Cuidado porque parece... No, cuidado, me he equivocado un pelín en el dibujo, es una bobada, pero parece que tiene una asíntota, ¿verdad? El dibujo. Parece que tiene una asíntota
aquí y una asíntota ahí, ¿no? Como pasa con otras funciones. No, cuidado, esta no lo tiene, ¿eh? O sea que, espera un segundo que lo voy a perfilar un pelín más todavía. Se tiene que ver que tiende esto como para allá, ¿vale? Es una bobada, pero prefiero dejarlo así. Ahí está, ¿vale? Esto es la gráfica de f a la menos 1 de x, que es la raíz cúbica de x. ¿Bien? Bueno, pues a ver, esto de hacer el dibujo, en realidad, como tal para el examen, bueno, a lo mejor para algún contraejemplo y tal te puedo valer, pero no es a donde yo quiero llegar con este esquema, ¿vale? Tanto es así que de momento yo me lo voy a dejar aquí como en una nube, rollo, no es lo más importante, ¿vale? Es verdad que es interesante, me viene bien, pero no es lo más importante que quiero contar aquí. Aquí vamos a ir por otros tiros, que es el rollo de la inyectiva, etcétera, etcétera. Entonces, me vuelvo al dibujo en el que estaba, ¿vale? Me vuelvo por aquí. No sé si quitaros ahí... Bueno, yo creo que nadie se va a rayar con la gráfica amarilla, ¿verdad? O sea, la gráfica amarilla la iba a borrar, pero como ya entiendo que quien esté copiando ya tiene copiada, no quiero putear, ¿vale? Vamos a irnos a entender qué significa esta palabra, esto de función inversa, ¿vale? Y ya con eso vamos a ver qué significa que una función sea invertible. A ver, ¿por qué carajo se llama inversa a esta función? O sea, ¿qué mierdas estamos haciendo? Y repito, intentando mirar a la gráfica a la derecha, sino a original. Pues a ver, cuando uno está en matemáticas normales, ¿vale? ¿Cómo funciona una función? Valga la redundancia. Tú le das un valor de x, ¿no? Y ella te responde la y. No copiéis esto que voy a hacer, ¿vale? Pero lo normal es funcionar así. Tú le dices a la función, oye, para x igual a no sé cuánto, y ella te dice, ah, la y vale no sé cuánto. Eso es el comportamiento normal de una función, ¿verdad? Vale, pues cuando estamos invirtiendo una función, estamos tratando a la función al revés. Le estamos preguntando a la función que para cierta altura, ¿qué coordenada x tiene? ¿Vale? Entonces, voy a ponerlo aquí bien claro, poniendo el sentido del razonamiento, ¿vale? Yo le doy cierto valor de y, ahora voy a poner una flecha, y le pregunto a la f de x cuánto vale. Eso es el concepto de invertir una función, ¿vale? Repito, voy a poner flechas por aquí, flechas, 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 eso es invertir. Vale, y se dice que una función es invertible cuando esto lo puedas hacer para cualquier altura y, ¿vale? O sea, yo a cualquier altura que me vaya, la función tiene que ser capaz de contestarme cuál es la x correspondiente, ¿vale? Repito, a cualquier altura que yo me vaya, la función tiene que ser capaz de decir, mirad, en esa altura, yo digo, oye, a esta altura y igual a menos no sé cuánto, ¿cuánto vales? Entonces me choco con la gráfica azul, ¿verdad? Y la gráfica azul me dice, pues mira, esta es la coordenada x. Repito, ahí estoy. Esa es la coordenada de x, ¿verdad? Espera, pongo ahí más flechas. Eso es. Esto es invertir. ¿No? Vale, ¿y a todas las funciones les puedo hacer esta pregunta? Pues no. Resulta que hay funciones a las que al preguntarles esto me van a vacilar. No siempre se va a poder invertir una función. Insisto en que el concepto de ser invertible es si existe esto o no, ¿vale? Pero vamos a intentar entenderlo un poco más, vamos a decir, hasta ingenierilmente, ¿no? El concepto de ser invertible es que la función sea capaz de responderme siempre, para cualquier altura y dentro de su rango, claro, cuál es la coordenada x correspondiente, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿esta función que acabo de representar? Sí, es invertible, efectivamente. Espera un momento que lo pongo por aquí. Efectivamente es invertible. Pero voy a pintar una por abajo que no lo es, que por cierto es el clásico ejemplo de función no invertible y a su vez el clásico ejemplo de, y ahí voy a meter el palabra, función no inyectiva. Que es para donde quiero llegar. Mirad, os pongo una no invertible. Vale. Es la f de x igual a x cuadrado. Vamos a ver, por aquí. Venga, os pongo por aquí. Vamos al lío. Un segundo, que me he abierto mucho ahí. A ver si al revés la saco mejor. Bueno, más o menos. Repito, f de x igual a x cuadrado. ¿Qué problema tiene? Coño, que si yo le pregunto por cierta altura y, ¿qué sucede aquí? Que no sabes cuál es la coordenada x correspondiente. Porque hay dos, hija de puta. ¿Lo veis? ¿Y cuándo os han contado que si una función para una misma altura tiene varias x,
pasa no sé qué, cuando se estaban contando el concepto de inyectividad de una función, ¿vale? Repito, si yo pregunto por cierta altura y y quiero que se me despeje aquí la x, no tengo ni idea de cuál de las dos es. Esta función no se puede invertir, ¿vale? Lo pongo por aquí, no se puede invertir. Y con esto repito que acabamos de ver dónde está la clave matemática. O sea, lo que se llama en cálculo invertible es lo que históricamente se llama inyectiva, una función. Es verdad que inyectiva implica otras cosas, ¿vale? En álgebra estáis hartos de ver teoremitas y mierdas, ¿no? Y demostraciones con funciones, bueno, allí lo llamáis aplicaciones, ¿no? Aplicaciones inyectivas. Pero en cálculo, como digo, la palabra que utilizamos es invertible, porque es muy típico el tema de, dada una función, querer conocer su inversa, ¿bien? Y resulta que para ser invertible tiene que ser necesariamente inyectiva y viceversa, ¿vale? O sea, es obligatorio que sea inyectiva, porque de no ser inyectiva ocurrirá que dos coordenadas x, ¿vale? Tengan el mismo valor de la función, la misma altura. Y por lo tanto no lo podrás invertir, porque repito, para una cierta altura no sabrás contestarme cuál es la coordenada x correspondiente, ¿vale? Entonces, primero que os tenéis que aprender bien es que inyectiva implica invertible y viceversa, ¿vale? De momento, o sea, en el examen no os preocupéis que no os van a preguntar una demostración de inyectividad como en álgebra, ni mucho menos. O sea, va a tirar más por entender lo que es ser invertible y demás, ¿vale? Pero si os aparece la palabra inyectiva, que no sufráis, que están refiriéndose al tema de la invertibilidad y a otra cosa que os voy a contar ahora, ¿vale? A ver dónde escribo esto, esperad un segundo. Vamos a irlo poniendo por aquí, por la derecha. Repito, de momento solo quiero decir un primer apartado por aquí, que es que si f de x, o mejor dicho, f de x es inyectiva, sí y solo sí, f de x es invertible. Os lo podéis tomar como dos sinónimos completamente en matemáticas, ¿vale? Hablar de función invertible, función inyectiva. Por supuesto, en la teoría, en los apuntes, tenéis puesto un poquito la definición clásica de inyectiva, ¿vale? Que es que una función tiene que ser será inyectiva solo si nunca ocurre que para cierto x1 distinto de x2 tengas la misma f de x1 igual a f de x2, ¿vale? Lo que se dice en álgebra siempre, ¿eh? Pero eso aquí me da un poquito igual decirlo. Me interesa más que vayáis viendo el proceso, qué significa invertir, por qué aquí abajo no puedo hacerlo, etcétera, ¿no? Vale, a partir de aquí, vamos a ver. A ver que vea, un segundo, tengo que puesto una cosa. ¿En qué momento yo escribí esto en una clase? Veo, no inyectiva, no invertible. No te jode si es una doble implicación, cago en la leche. O sea, si la implicación es a derechas y a izquierdas, efectivamente, entonces no, lo de la derecha implica no lo de la izquierda y viceversa. Eso no hace falta que lo diga, ¿vale? Es lo que está ocurriendo aquí, por supuesto. Esa función no es inyectiva, no es invertible, simplemente, ¿no? Vale, pero ahora quiero que nos fijemos en otra cosilla más. Y es que si la función es continua, hay una manera nuestra de cálculo de saber inmediatamente si se puede invertir o no. No sé si os dais cuenta de algo que sí le pasa a esta función que no le pasa a la de abajo. Es el tema de la monotonía, de creciente o decreciente. ¿Qué le pasa a la función de abajo? Le pasa que aquí es decreciente, ¿verdad? Y aquí es creciente, ¿no? Son ambas funciones continuas. Vale, cuando una función pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿qué va a ocurrir? Coño, que va a pasar dos veces por la misma altura. Si es continua, ¿vale? Si primero baja y luego sube, hostia, necesariamente, no sé decirte hasta qué altura, pero a alguna altura va a ocurrir que ya hayas pasado bajando y luego vuelvas a pasar subiendo. Fijo, seguro. Si es continua, repito, si no es continua no tiene por qué, pero si es continua va a ocurrir eso, ¿vale? Es decir, que si la función de la que nos están hablando es continua, ¿cómo podemos ver si es invertible o no? Estudiando la monotonía. Resulta que en esta función, si yo me pongo a estudiar la monotonía, me sale creciente todo el rato, ¿vale? Y encima yo sé que es una función continua, porque es un polinomio, me cago en la mar. Pues bien, si una función, siendo continua, le haces el estudio de crecimiento y te sale siempre creciente o siempre decreciente, mejor dicho, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces fijo que es invertible, y si no, fijo que no. Es decir, vuelve a ser una doble implicación, ¿vale? Y esta es la que se pregunta en el examen, que cuando lo piensas es una gilipollez como la copa de un pino. O sea, es que, claro, como esta gráfica, mirad, nunca para de crecer, repito, nunca para de crecer la gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cojones va a pasar dos veces por la misma altura? Si nunca para de crecer. Es imposible, nunca retrocede, nunca vuelve a bajar para abajo. ¿Qué gilipollez más grande estamos diciendo? ¿Vale? Pero eso sí, es muy importante forzarlo de la continuidad, porque en una función discontinua, fijaos, no pintéis esto, me lo voy a inventar ahora mismo, pero es solo para que veáis
que en cuanto no sea continua estáis jodidos, claro. Decidme si no es verdad que yo en esta función puedo hacer una inversión. Mirad, tengo una función por aquí. Vale, ahora tiro para arriba un poco. Un momento, voy a hacer aquí unos trapis. Vale. Ahora tengo una función para acá. Ahí estoy. Vale, ahora tengo... Vais viendo un poco por dónde va la jugada, ¿no? Subo hasta aquí arriba. Vamos a ver. Y tengo una función que tira de aquí. Vamos a ver, yo qué sé, hasta aquí abajo, venga. Hasta aquí abajo. La mierda que estoy pintando no es siempre creciente, ¿no? Ni siempre decreciente. Yo qué sé, tiene un tramo claramente decreciente ahí. Tiene otro tramo claramente decreciente ahí. Tiene un tramo claramente creciente ahí. Y tiene dos saltos crecientes. Joder, esto es un salto creciente y esto también es un salto creciente, ¿no? O sea, no es monótona creciente ni monótona decreciente, vive Dios. Ahora bien, y perdóname que no haya pintado todo, pero mira, os lo arreglo así. Si yo te doy una altura, ¿sabes decirme la X correspondiente? Coño, sí, porque solo pasa una vez por cada altura. Fijaos, es inyectiva la hija de puta. Es decir, para cualquier altura que yo marque, siempre hay una sola X. Mirad, cualquier altura que os he puesto solo tiene una X. La función es más rara que la hostia, pero cualquier altura solo tiene una X. Me vuelvo por aquí. Esta altura, por ejemplo, también tiene una sola X. ¿Lo veis? Claro, es que esta función no es continua y entonces ya, macho, si te piden estudiar la invertibilidad de una función no continua, te lo reconozco, estarías muy jodido. Ahora, eso no ha pasado jamás, ¿vale? O sea, en esta asignatura que no es álgebra, ¿vale? No tenemos que aprender a hacer demostraciones de si una función es sobreyectiva, inyectiva y su puta madre, y menos mal, porque yo no sé si estaría dando esta mierda, la verdad. Ya bastante me da pereza como para encima que me metiera en álgebra. Entonces, una situación como esta, que, insisto, esta función sí es inyectiva porque para cada altura solo tiene una X, pero que al no ser continua no cumple lo que estoy contando por arriba, a nosotros nos la repampinfla, ¿vale? A nosotros solo nos importan casos, y lo vais a ver en problemas de examen, donde es muy cantoso, que tienes una función continua y que le puedes hacer un estudio muy fácil de crecimiento, ¿vale? Bueno, lo muy fácil, a ver, es lo de la derivada, ¿vale? Lo de la derivada, a ver, habrá que pensárselo bien. Entonces, pongo por aquí a donde quería llegar, y es importante, además no lo puse yo en este esquema, sospecho que lo dije en el vídeo, pero no lo puse en el esquema. Es que lo primero que tiene que pasar es que f de x sea continua. Eso por descontado. Y entonces sí que te puedo decir una cosa, una implicación matemática, ¿vale? Repito, si f de x es una función continua, entonces sí te puedo decir que se cumple, que hay una correspondencia directa entre ser monótona creciente o monótona decreciente, no, miento, he dicho monótona, no, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿vale? Y ser inyectiva o ser invertible, como queréis decirlo. Entonces, a ver cómo lo pongo por aquí. F de x estrictamente creciente o decreciente eso tiene una doble implicación, ¿vale? Con ser invertible o inyectiva, como queréis decirlo. F de x, voy a decir, venga, invertible. Bien, entonces, de aquí es muy importante, bueno, no voy a recordar nada porque todo lo que he dicho es importante, pero es muy importante que nos planteemos en una pregunta de examen pensando, vale, si me hablan de ser invertible o no, sé por dónde tienen que ir los tiros. Primero razono si es continua, que si es un problema largo ya lo habré hecho en el primer apartado, ¿vale? Y vais a ver como sí, es continua. Salvo que tuviera truco y fuera una rayada para solo el megalisto de la clase, ¿no? Pero bueno, que eso no, ya os digo, yo no he visto una pregunta así nunca. Vale, entonces, primero habrá que razonar si es continua. Y si es continua, esta es la nuestra. Es una pregunta de derivabilidad, en realidad, perdón, de monotonía, en realidad. De estudiar si es efectivamente todo el rato creciente o todo el rato decreciente o no. Cuidado con la doble implicación. Si es que no es inyectiva, ¿vale? O sea, si no te sale estrictamente creciente o estrictamente decreciente, será que no es inyectiva. Y si sí te sale estrictamente creciente o decreciente, será que sí es inyectiva, ¿vale? Esto, ahora vamos a ver un ejercicio, donde justo os preguntan algo de esto y fuera. ¿Bien? Vale. Más cosas, que faltan cosas por aquí. Hemos visto el concepto del cole de función inversa. Luego un poquito más de cómo se representa una función inversa. A partir de ahí hemos entendido qué significa invertir, que es lo de que te doy una altura y tú me dices la x. Y hemos puesto un ejemplo de función a la que no se le puede hacer eso, ¿vale? Entonces ya hemos dicho, coño, esa función me despierta el instinto de que
me estás hablando de la inyectividad de una función. Eso de que no puede existir, para ser inyectiva, dos coordenadas x distintas que me den la misma altura. Conclusión, tate, la definición es la misma. Inyectiva es lo mismo que invertible. Y ahora, en cálculo, resulta que si una función es continua, no puede pasar que primero suba y luego baje, o al revés, primero baje y luego suba. Porque si ocurre eso, estará pasando dos veces por la misma altura y estará no cumpliendo la inyectibilidad, ¿vale? Entonces, hemos llegado a esta conclusión, ¿no? Que si la función es continua, estudio el crecimiento y el crecimiento y estaré estudiando entonces lo de la inyectibilidad. Bien, y ahora me voy a otra cosa que ya no tengo aquí, pero sí en la teoría, que es el concepto de la derivada de la función inversa. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Repito, la derivada de la función inversa. Vamos a ver, no sé muy bien cómo poneros la distribución de lo que estoy haciendo, porque esto ha sido un poco popurrí, ¿verdad? Pues voy a poner como título y punto. Repito por aquí, derivada de la función inversa. Eso es, y a ver, que aquí no os quiero liar con las letras, porque es bastante tocabolas la nomenclatura, lo vais a ver. En cuanto os haga la única pregunta que quiero haceros hoy de esto, vais a ver que dices, joder, cago en la leche, ya podéis haber nombrado de otra manera, cabrones. Parece que está hecho aposta para liarte. A ver, un momento. Quiero usar yo la misma nomenclatura que en los apuntes, ¿vale? Dame un segundo. Creo que he puesto f-1' en b igual a 1 partido por f' en a. Creo que lo he nombrado así, pero dadme un segundo que lo veo. A ver, estoy en asignaturas, GTCalc, teoría, tema 3. No os voy a enseñar ni siquiera la hoja de teoría, ¿vale? A ver. Luego pegamos un repaso a la teoría para que veáis que hemos hablado de todo ya. Joder, sí que hemos contado cosas, su puta madre. Madre mía. Vale, lo tengo por aquí. Ya está, mirad. Efectivamente, mira, había clavado la nomenclatura. A ver, básicamente es un... Chaval, te tienes que saber una fórmula. Pero es que hay que entender esa fórmula que coño te está pidiendo, ¿vale? La fórmula es esta, f a la menos 1 prima en b igual a 1 partido por f' en a. Esto es una fórmula que no es trivial ni mucho menos y que está mezclando precisamente las dos cosas que hacen que te estalle el cerebro a veces con este concepto, que es que os recuerdo que la función inversa no es la 1 partido por. La función inversa del seno es el arcoseno. La función inversa del x cubo es raíz cúbica de x, ¿vale? La operación inversa de una integral es la derivada. O sea, cuidado, que no es 1 partido por. Eso es en números. En números sí. El inverso del 5 es 1 partido por 5 o el inverso de 1 más 2i es 1 entre 1 más 2i, si fueran complejo, ¿no? Bueno, pues fijaos aquí qué putada de fórmula. Justo te está mezclando las cosas que te he dicho que no son lo mismo. Pero es en la derivada. Cuidado. Si yo te pido en un ejercicio... Que otra vez, en esos ejercicios va a ser solo por deporte, pero bueno, podrá ser útil en física esto, ¿vale? Si yo te pido que dada una función inversa, mirad, me la derives y me halles esa derivada en cierto punto, resulta que no hace falta que te vayas a la inversa. Te puedes ir a la función original, mirad, la función original, la f, la derivas, que esa en principio será derivar un enunciado, y le tienes que sustituir cierta coordenada a, que ahora os digo quién es a y quién es b, ¿vale? Y bien, me tienes que invertir eso, ¿vale? Le repito que la derivada de la función inversa es lo mismo que 1 partido por la derivada de la función original, siempre y cuando estés en el mismo punto, ¿vale? ¿Y por qué digo en el mismo punto? Porque hay un donde que poner aquí. Se tiene que cumplir que en la función original f sustituyéndole a salga b, ¿vale? A ver esto cómo lo tomamos. Entonces, casi que lo mejor es que me vaya al ejercicio de antes, yo creo. Que me vaya, no ejercicio, al dibujo que os he hecho de la gráfica de x cubo y os pongo un ejemplo de pregunta que os podría hacer aquí, ¿vale? Vamos a ver, dejadme que me piense un segundo. Por ejemplo. A ver, un momentín, ¿eh? Voy a improvisar por aquí un ejemplo. Vamos a ver. 8, 2. Vale. Un momento por aquí. Venga, repito, me planto por aquí un ejemplo. Por cierto, que esto, leedlo en los apuntes, ¿vale? Que siempre paso estas cosas. Yo tengo mucho deje de que, claro, he dado clases mucho a matemáticas básicas, bachillerato, ESO, químicas, AD, etcétera, que son mates mucho más básicas que las nuestras. Entonces, a veces me paso un poco por el forro los tiquismiquis de los teoremas, ¿vale? Cuando lo veáis,
Veréis que tiene que ser una función continua, que la f' no puede valer 0, etc, etc. Claro, o sea, aquí por ejemplo hay una norma de que esto no puede valer 0, no me jodas. Evidentemente si eso valiera 0, no me podrías decir que la derivada vale infinita, ¿vale? O sea, bueno, leedlo bien en los apuntes, pero al final en la práctica lo que vamos a utilizar es lo que os digo aquí. Entonces, os pongo un ejemplo que es, dada una f de x igual a x cubo, que es la de antes, ¿vale? Calcular, vamos a ver, f a la menos 1' en 8. ¿Vale? Tal cual. Esto ha caído en pregunta larga de examen. En pregunta de test nunca ha caído. Bueno, miento, el año pasado cayó una pregunta sobre una función inyectiva. Pero era como muy... no de escribir nada, era solo de pensar, creo recordar, ¿vale? En el examen de octubre del año pasado. Pero esto que os estoy diciendo cae mucho en pregunta larga, suele ser un último apartado a veces, ¿vale? De pregunta larga de las de enero. Pero en test, pues bueno, nunca ha caído. Entonces, me voy un segundo a la gráfica de arriba, ¿vale? A ver qué mierda nos están pidiendo gráficamente, a ver si entendemos dónde está la jugada. Entonces, tengo una función f de x, hemos dicho, igual a x cubo, es esa de ahí. Vale, pero no me están pidiendo de ella nada, me están pidiendo de su inversa, que es la de la derecha, ¿vale? De la inversa, concretamente, me están pidiendo que calcule de esa inversa su derivada en el punto x igual a 8, ¿no? Vale, pues si me vengo aquí un segundo, si me voy al punto x igual a 8, vamos a ver, me lo invento, un poco dónde está. Por cierto, que habréis visto que la escala me la he pasado muchísimo por el forro, porque si esto es 8, se supone que esto es 2, que es la raíz cúbica de 8, ¿no? Pero bueno, va, a ver. Obviamente no tiene por qué ser la misma escala en el eje horizontal que en vertical, o sea que, bueno, me amparo en eso, ¿no? Repito, me están pidiendo que me vaya yo en la curva de la inversa a x igual a 8 y que diga qué pendiente tiene la recta horizontal, perdón, la recta tangente, ¿verdad? Repito, que diga la pendiente de esta recta tangente. Un momento por aquí. Ahí está, ¿no? Espérate, la voy a subir un poco. Repito, la pendiente de esta recta tangente es lo que te está pidiendo el ejercicio. Un segundo, voy a quitar ahí esa mierda que me está matando. Raya de mierda ahí. ¡Ah, Dios! Me estoy marcando en Quintanilla, ¿eh? A ver. Venga, ahí está. No sé si él dirá que es marcarse un duque. No lo sé. Pero bueno. Acordaos, él es peor porque es más viejo. Ya está. Bueno, perdón Jorge si me estás viendo este vídeo o si estás en el aula de al lado escuchando. A ver. Venga, decía, lo que se nos está pidiendo tiene que ver con la pendiente de esta curva morada, ¿no? O sea, gráficamente que gilipollez. Entonces, opción 1. Me voy aquí, derivo y sustituyo un 8, ¿verdad? Vale, sí, porque has podido hacer eso. Es decir, has podido y no ha sido difícil invertir la gráfica de x cubo, ¿verdad? Te has hallado la función inversa, hasta el dibujo es fácil de interpretar y el mundo es maravilloso. Ya, y si es de esas funciones, como pasa siempre, que se pueden invertir porque te echas cuentas matemáticas y dices, sí, es invertible, pero resulta que no eres capaz, porque no puedes despejar explícitamente la otra variable, que eso, repito, en e elevado a x más x, ya no me sabes despejar la x. Entonces, ¿cómo lo haces? Si te estoy pidiendo la derivada de la inversa en un punto y resulta que no eres capaz matemáticamente de obtener la inversa, ¿cómo cojones obtienes la derivada de la inversa? Pues con la fórmula que os acabo de decir, ¿vale? Entonces, repito que aquí sería bastante facilón, voy a poner una nube en algún lado, ahí es donde se vería, en la pendiente de esa curva, ¿no? Ahí se vería esa derivada f-1' en el 8, ¿verdad? Tiene que ver con la pendiente de esa curva. Mejor dicho, la pendiente de esa recta tangente, ¿verdad? Pero es que resulta que yo lo quiero obtener aquí, ¿bien? Entonces, lo primero que hay que tener claro es el juego de coordenadas, es decir, al 8... ¿qué le corresponde? ¿Vale? ¿Cuál es la otra variable? Tenemos una variable x y una variable y. Al 8, ¿qué le corresponde? Eso lo podemos ver en la gráfica de la derecha, en la gráfica de la inversa. Claro, cuando ya la tienes despejada, vemos que a ese 8 le corresponde la raíz cúbica de 8, ¿verdad? Que es 2, ¿a que sí? Repito, la raíz cúbica de 8, que es igual a 2, ¿a que sí? Vale, y en la otra gráfica, ¿qué pasa con esa pareja de coordenadas? Que siguen estando, pero... están dadas la vuelta, ¿vale? Repito, en la otra gráfica, y por cierto, perdonadme y llamadme tiquismiquis, pero esto no iba morado, esto iba así, ¿vale? Decía, en la otra gráfica os tendréis que ir a x igual a 2 y ahí es donde obtendríais y igual a 8. Repito, en la otra gráfica, y joder, aquí ya os va a explotar el cráneo, claro. A ver dónde pinto yo eso, cabrón. Bueno, es en la otra gráfica donde veríais, la gráfica es la de f de x igual a x cubo, ¿no? Pues hostia, si te vas en f de x igual a x cubo a x igual a 2, ¿qué te sale la y? 2 al cubo, que es 8, ¿no?
Veis que simplemente siguen las coordenadas perteneciendo a la función, pero se han dado la vuelta. Claro, copón, si es que es lo que le has hecho a la función, la has invertido, ¿verdad? Vale, repito, a esto le corresponde un 2 al cubo, que es igual a 8, ¿vale? Pues bien, cuando en el teorema que os estoy explicando digo que, voy a poner por aquí, luego lo escribiré por abajo, que la inversa derivada, a ver si lo pongo bien, en un punto B es igual a 1 partido por f' en A, y digo el dónde, digo donde f de A es igual a B. La pregunta es, en esto que os he planteado, en este ejercicio que os he planteado, ¿quién es A y quién es B? Es lo que tenemos que saber, ¿vale? 2 u 8 es donde la cagamos siempre en el examen, ¿vale? Que me llamáis a lo que es X, me lo llamáis, bueno, a lo que es A me lo llamáis B y a lo que es B me lo llamáis A. Hombre, habiéndolo visto sobre las dos gráficas, es muy fácil. Fijaos que la norma es que f de A es igual a B, ¿vale? Pues simplemente quiero que os vayáis a la f y me digáis cuál es la coordenada en f que he sustituido, que es el 2, y cuál es el valor de la función, ¿no? Que es f de A, es ese resultado, que es B, es el 8, ¿vale? Repito, en este ejercicio os estoy pidiendo que resolváis que utilicéis la fórmula de la derivada de la inversa para A igual a 2 y B igual a 8, ¿vale? Y eso simplemente pensando sobre el dibujo, que aquí lo he tenido súper fácil porque tenía el dibujo de la función normal y de su inversa. No va a ser tan fácil cuando sea un chorizo así de función, pero lo tenemos que pensar en el ejercicio, ¿vale? Entonces, perdonadme por el batiburrillo porque, madre mía, la que os he liado aquí, ¿vale? Todo por no volver a copiar una gráfica de cero, pero bueno, creo que no está mal. Mirad, me vengo por aquí abajo y repito, básicamente os estoy pidiendo en el ejercicio utilizar esa fórmula, pero diciendo que tenemos f de A igual a B con A igual a 2 y B igual a 8, ¿vale? Dicho de otra forma, si es que, fijaos además, que aquí lo teníamos claro, ¿no? Claro, os he pedido explícitamente f-1' en 8, ¿verdad? Que eso es el valor de B, ¿lo veis? O sea, estaba explícitamente escrito. Lo estoy remarcando tanto porque, ¿verdad?, que la peña con esto se pega un tiro siempre, ¿vale? Entonces, como ya tenía toda la gráfica hecha, las dos funciones, etcétera, no me ha sido difícil obtener este 2. Pero mirad un segundo que este 2 en el enunciado no te lo decía en ninguna parte, ¿lo veis? O sea, mirad un segundo el enunciado, aquí nadie te estaba diciendo, que es un 2 la variable A, ¿vale? Bueno, pues hay que pensárselo, es una bobada, es deshacer a partir de la función, pero hay que pensárselo bien, ¿vale? Entonces, un segundo, que lo pongo por aquí, repito, tenemos f de A igual a B con A igual a 2 y B igual a 8, por lo que directamente la f-1' en B, que es el 8, será igual a 1 partido por f' en A, que es el 2. Y ojo, no corras que hay que calcular la f', claro, pero es que mirad qué chorrada, es que si f de x, os recuerdo que la fórmula original era x cubo, ¿no? Joder, pues es que la f' de x es 3x cuadrado. Suele ser bastante más sencillo en la función original, esa inversa, que no, perdón, en la función original esa derivada suele ser más sencillo que no irte a la inversa, derivar y demás, ¿vale? O sea, nos estamos ahorrando cuentas, aunque parezca mentira, ¿no? Vale, pues a partir de aquí, repito, solo quiero obtener cuánto vale f' para x igual a 2 y nos sale 3 por 2 al cuadrado, 3 por 4, 12. ¿Lo veis? Pues lo sustituyo por aquí arriba, esto sale un 1 partido por 12 y maravilloso, ¿vale? Entonces, el que quiera, no le cuesta nada, un segundo por aquí, comprobar que ha funcionado. Un momento, que ahora os digo la clave para hacerlo, ¿vale? Vaya por Dios. Ahí está, eso es. Decía, no os cuesta nada comprobar que esto ha funcionado con este ejemplo. ¿Por qué? Porque es que lo podéis haber hecho a pelo perfectamente. Mirad, os pongo un amago por la derecha nada más, para que veáis cómo es que cualquiera lo podía haber hecho. Mira un segundo, Me podéis haber hecho, a ver, vamos a ver, un segundo, que yo he sido capaz de calcular la f-1 de x, que era raíz cúbica de x, ¿verdad? Joder, me calculo la f-1' de x como la derivada respecto de x de esta raíz. Que esto lo hace mi gato, ¿no? En este ejemplo, repito, es un ejemplo muy idiota. Y a partir de ahí me podéis haber calculado la... Joder, qué difícil es escribir esto a la primera, f-1' de 8 sustituyendo lo que os ha dado ahí arriba. Vale, pues echad las cuentas y evidentemente os tiene que salir un 1 partido por 12.
Pero es que pasa una cosa, no solo es que el cálculo de la derecha se antoje más coñazo, es que va a haber veces que el cálculo de la derecha no vais a saber hacerlo porque no vais a ser capaces de obtener esto. ¿Vale? Lo que es explícitamente la función inversa. De hecho, en cualquier ejercicio de examen nunca eres capaz de obtener la función explícita inversa. Entonces no te queda otra que pasar por aquí, ¿vale? Que pasar por la cuenta de la izquierda. Bueno, creo que me queda a gusto. Vamos a ver.